Aquel diagnóstico médico llevaba exactamente 3 años guardado en el fondo de mi bolso. Nunca imaginé que sería precisamente hoy cuando le daría uso. Cuando sonó el timbre, yo estaba en el balcón podando mi rosal. Afuera hacía un típico día de junio en Madrid, un calor sofocante que apenas dejaba respirar. El zumbido de las chicharras se elevaba en oleadas, como si presagiara que algo fuera de lo común estaba a punto de suceder. Al abrir la puerta, la vi. La mujer llevaba un vestido premamá holgado con estampado de flores, y tenía el vientre tan abultado que parecía llevar consigo un globo a punto de estallar. Su rostro era muy joven, con unas marcadas ojeras oscuras asomando bajo sus ojos. Los labios le temblaban ligeramente, pero se esforzaba por mantener una sonrisa en un ángulo desafiante. Me dijo: «Estoy esperando un hijo de tu marido, sé inteligente y pídele el divorcio». No dije nada, solo la miré. Su mirada vaciló un instante, como si no esperara que yo me mantuviera tan serena. En realidad, mi corazón latía a 1000 por hora y sentía la sangre golpeándome las sienes, pero mi mano ya se había deslizado dentro del bolso, tocando aquel fino papel. Ese papel era como un cuchillo que llevaba afilado desde hacía mucho tiempo. Aquel otoño de hace 3 años, cuando me casé con Ignacio, todo el mundo decía que yo había apuntado demasiado alto. Él era un conocido arquitecto de la capital, elegante, de conversación fascinante y que, a pesar de su juventud, ya tenía su propio estudio en el barrio de Salamanca. Yo, en cambio, no era más que una simple profesora de lengua y literatura en un instituto público. Mis padres regentaban una pequeña tienda de ultramarinos en un pueblo cerca de Toledo. Al lado de Ignacio, parecíamos pertenecer a 2 mundos completamente distintos. Pero el amor nunca entiende de cuentas bancarias ni de códigos postales. Nos conocimos en una cena de tapas con amigos en común. Él llegó un poco tarde, llevaba un abrigo gris oscuro y al entrar dejó pasar una ráfaga de aire frío que levantó la esquina de la servilleta que yo tenía frente a mí. Dijo: «Perdonad». Había mucho tráfico en la Castellana. Su tono de voz era pausado, como sostener una taza de café caliente en pleno invierno. Más tarde me confesaría que de aquella noche no recordaba nada de lo que se habló, solo cómo se me arrugaba la nariz al sonreír. Salimos durante poco más de un año, y nos casamos como dictaba la lógica. Fue una boda íntima, solo con familiares y amigos cercanos. Yo, vestida de blanco a su lado, sonreía de oreja a oreja. Mi madre lloraba emocionada entre el público, y mi padre le daba palmadas en el hombro diciéndole: «Mujer, no llores, que nuestra hija se casa bien, es motivo de alegría». En aquel entonces yo no sabía que el matrimonio es algo que por fuera brilla con luz propia, pero que por dentro ya esconde, una tras otra, espinas afiladas. Los 2 primeros años de casados fueron realmente buenos. Ignacio tenía mucho trabajo, pero siempre intentaba llegar a tiempo para cenar juntos. Vivíamos en un ático en el barrio de Chamberí. El salón daba al sur y entraba muchísima luz. Yo planté varias macetas en la terraza y él, de vez en cuando, me ayudaba a regarlas, aunque siempre se pasaba de agua y terminó ahogando un par de plantas. Nuestro mayor conflicto, o el único, giraba en torno a los hijos. Ya en el primer año, mi suegra empezó a presionar. Cada domingo, durante la comida familiar, dejaba caer la típica pregunta: «¿Y bien? ¿Aún no hay noticias?». Yo fingía no entender y me concentraba en mi plato de paella. Ignacio solía defenderme: «Mamá, ¿qué prisa tienes? Todavía somos jóvenes». Pero pasó un año, pasaron 2, y mi vientre seguía sin dar señales. Mi propia madre también empezó a preocuparse, y me metió a escondidas la tarjeta de una clínica privada de fertilidad diciéndome: «Este especialista es una eminencia. Deberías ir a que te eche un vistazo». No fui, porque en el fondo sabía perfectamente que el problema no era mío. A los 6 meses de casarnos, descubrí un sobre médico en el cajón de su mesita de noche. Era de Ignacio. Los resultados eran muy claros. Su tasa de supervivencia espermática era prácticamente nula. Azoospermia. La posibilidad de una concepción natural era un milagro inexistente. No dije ni una palabra. Volví a dejar el informe en su sitio y me fui sola al ginecólogo para hacerme un chequeo completo. Cuando me dieron los resultados, la doctora me aseguró que mi cuerpo estaba en perfectas condiciones. Esa noche, tumbada en la cama, daba vueltas sin poder dormir. Ignacio me abrazó por la espalda, su respiración cálida y acompasada chocando contra mi nuca. Con los ojos abiertos en la oscuridad, me preguntaba cómo abordar el tema. ¿Por qué no me lo había dicho? ¿Para no preocuparme o por miedo a que yo lo rechazara? No le pedí explicaciones ni le reproché nada. Simplemente, fui a la clínica y solicité una copia de aquel diagnóstico a su nombre, y la guardé en el compartimento más oculto de mi bolso.
Aquel papel era como una semilla enterrada bajo tierra, no sabía qué clase de fruto acabaría dando. Los días siguieron pasando y entre Ignacio y yo todo parecía seguir igual. Pero yo sabía que algo había cambiado. A veces, en su mirada, captaba un destello que no lograba descifrar. ¿Era culpa? ¿Ansiedad? ¿Otra cosa? Yo no preguntaba, y él no hablaba. Éramos como dos actores prodigiosos compartiendo escenario, cada uno interpretando un monólogo que solo él mismo conocía. Desde la platea, mi suegra, mi madre, los familiares y amigos creían estar viendo una comedia romántica perfecta. Nadie sabía lo que se escondía tras el telón. La presión de mi suegra iba en aumento. Una vez, sin tapujos y delante de toda la familia, soltó: «Valeria, ya lleváis casi 3 años. Si tienes algún problema, ve al médico de una vez, no lo dejes pasar». Yo le sonreí y respondí: «No se preocupe, consuegra. Lo que tenga que llegar, llegará». Por el rabillo del ojo vi a Ignacio sentado en el sofá, con la mirada baja, apretando el borde de su taza de café hasta que se le pusieron los nudillos blancos. Fue la primera vez que sentí que lo más aterrador de un matrimonio no son las discusiones, sino el silencio. Es cuando alguien conoce la verdad pero decide callar. Es cuando alguien ha mentido y decide seguir actuando. Me decía que me amaba, pero ni siquiera era capaz de darme la confianza más básica. Creí que ese sería el peor de los desenlaces. Un matrimonio sin hijos, 2 esposos cargando cada uno con un secreto, manteniendo una fachada digna ante el mundo hasta envejecer y que la muerte nos separara. Pero me equivocaba. La aparición de esta joven fue como un mazo que hizo añicos la casa de cristal que yo había mantenido intacta durante 3 años. Cuando sonó el timbre, yo estaba regando las plantas. Ignacio se había ido de viaje a otra ciudad, a Barcelona, diciendo que tenía que negociar un proyecto muy importante y que no volvería hasta dentro de 2 días. Yo estaba sola en casa, vestida con ropa cómoda, el pelo recogido de cualquier manera, y sin una gota de maquillaje. El timbre sonó 3 veces, rápido y con decisión. Dejé la regadera y crucé el salón para abrir. Al empujar la puerta, una ola de calor me golpeó el rostro, mezclada con el aroma excesivamente dulzón de las gardenias del patio interior. La luz del sol me cegó un momento, y tardé en enfocar a la persona que estaba en el umbral. Una mujer, joven. No tendría más de 24 o 25 años. Llevaba ese vestido de flores rosa pastel, el pelo teñido de un tono verde esmeralda descolorido, rizado y cayéndole suelto sobre los hombros. Tenía la cara pequeña, la barbilla afilada y los labios pintados de un tono coral. Se notaba que se había arreglado a conciencia, pero lo que más llamaba la atención era su vientre, redondo, tenso, empujando la tela del vestido hasta formar una curva inconfundible. Por el tamaño, debía estar de 6 o 7 meses. Se quedó ahí, levantando ligeramente la barbilla para mirarme, con una expresión compleja en los ojos. Había desafío, nerviosismo e incluso un rastro de culpabilidad. ¿Tú eres Valeria?, preguntó. Su voz era sorprendentemente aguda. Sí, soy yo. ¿Y tú eres? No respondió de inmediato. Primero bajó la vista hacia su propio vientre, y luego se acarició suavemente la tripa con la mano, como haciendo una declaración de intenciones. Luego levantó la cabeza, me miró fijamente a los ojos y pronunció cada palabra con lentitud. Me llamo Candela, y estoy esperando un hijo de Ignacio. Su voz no fue alta, pero sentí como si me hubiera dado una bofetada en plena cara. Me quedé helada un segundo, no por lo impactante de la noticia, sino por lo absurdamente ridícula que era. ¿Un hijo de Ignacio? Si a Ignacio no se le movía ni un solo espermatozoide. ¿Con qué exactamente te ha dejado embarazada? Me apoyé en el marco de la puerta y la observé. Tenía los ojos muy brillantes, las pupilas de un marrón profundo donde se reflejaba mi rostro. Mi cara debía estar palidísima, porque ella curvó los labios en una media sonrisa, satisfecha con mi reacción. ¿Estás esperando un hijo suyo?, repetí lentamente. Ella sacó pecho, o más bien vientre. Llevamos juntos más de 1 año. Él me prometió que se divorciaría de ti, que solo era cuestión de tiempo. Pero mi bebé ya no puede esperar más. Está a punto de nacer y no quiero que mi hijo llegue al mundo sin su padre a su lado. Lo decía con tanta convicción, con tanto dramatismo, que hasta las lágrimas le brillaban en los ojos. Si yo no supiera la verdad, probablemente me la habría creído. Así que has venido para... Hice una pausa para pedirme que me haga a un lado. No vengo a hacerte daño, negó con la cabeza, y su tono se volvió repentinamente más suave, como una hermana pequeña e incomprendida intentando razonar con la mayor. Valeria, sé que eres una buena persona, pero los problemas entre Ignacio y tú no son de ayer,
¿verdad? Lleváis casados 3 años y no tenéis hijos. Eso demuestra que lo vuestro no funciona. Él me quiere a mí de verdad. Déjalo ir, será lo mejor para todos. Qué bonito sonaba. Usaba el tono más dulce del mundo para pronunciar las palabras más crueles, como si todo lo que yo había construido no fuera más que una vieja cuenta que se podía saldar, como si el matrimonio fuera solo un contrato que cualquiera puede romper si alguien ofrece un precio más alto. Me apoyé en la puerta y deslicé la mano en mi bolsillo. Allí estaba mi móvil, y también aquel papel que siempre llevaba conmigo. «¿Ignacio sabe que estás aquí?», pregunté. Su mirada vaciló un instante, pero recuperó la compostura rápidamente. «Lo sabe, lo hemos hablado. ¿Y te ha mandado a ti sola?». «Él tiene mucho trabajo. Además, estas cosas es mejor hablarlas entre mujeres. Mejor hablarlas entre mujeres». Qué ligero lo hacía sonar, como si hubiera venido a quejarse de un ruido en la comunidad de vecinos. La miré fijamente durante un buen rato, y luego sonreí. «Pasa y siéntate», me hice a un lado para dejarle espacio. «Hace mucho calor ahí fuera, y en tu estado no deberías estar de pie». Candela no se esperaba esa cortesía. Parpadeó, miró mi rostro con cierta duda, intentando adivinar si le estaba tendiendo una trampa. Pero al final entró, pasando a mi lado con su abultado vientre, y dejando tras de sí un rastro de perfume excesivamente dulce. Cerré la puerta y la seguí al salón. Se quedó en medio de la estancia, mirando a su alrededor. Cada mueble, cada objeto de esa casa lo habíamos elegido Ignacio y yo juntos. El sofá gris claro, la mesa de centro de madera de roble, un tapiz artesanal estilo jarapa que compramos juntos en un viaje a Granada colgado en la pared. La luz del sol entraba a raudales por el ventanal, bañando el salón de un tono cálido y luminoso. La mirada de Candela se detuvo en esas cosas un instante y luego la apartó rápidamente. Eligió sentarse en una butaca individual, acomodando su tripa con cuidado hasta encontrar una postura cómoda, y luego me miró. «¿De verdad no estás enfadada?», preguntó con un tono de inseguridad. Me senté en el sofá frente a ella, cruzando las piernas con la misma naturalidad que si estuviera tomando un café con una amiga. El sonido de las chicharras se intensificó, como si fuera la banda sonora de aquel encuentro tan surrealista. Si me enfado o no, es asunto mío. Primero cuéntame cómo fueron las cosas. ¿Qué pasó exactamente entre él y tú? Candela respiró hondo y empezó a relatar. Me dijo que conoció a Ignacio hacía 1 año y medio durante un proyecto en el que colaboraban. Ella era una asistente enviada por una empresa asociada, e Ignacio fue muy atento con ella en el trabajo, hasta que poco a poco empezaron a tener algo. Lo contaba con muchísimo detalle, como si hubiera ensayado el guión 1000 veces. Desde la primera cena hasta la última cita, no omitió nada. Me dijo que Ignacio era inmensamente feliz con ella, que nunca me mencionaba y que una vez le había confesado que estar conmigo era solo una costumbre, mientras que con ella sentía lo que era la verdadera felicidad. Con cada frase, hacía una pausa para observar mi reacción. No la interrumpí en ningún momento. Simplemente la escuché, como el público más atento del mundo. Hacia el final, bajó el tono de voz, y se le enrojecieron los ojos. «Valeria, de verdad que siento hacerte esto. Pero el amor no entiende de razones. Mi bebé no puede crecer sin un padre. Te lo suplico, ten piedad de esta criatura que aún no ha nacido y déjanos ser felices». Al decir esto, las lágrimas por fin empezaron a caer, resbalando por sus mejillas hasta gotear sobre el vestido premamá. Verla llorar me provocó un sentimiento extrañísimo. No era compasión, no era ira, mucho menos celos. Era una sensación de absurdo casi teatral. Actuaba con tanta devoción, tan inmersa en su papel, como si todo aquello fuera real, como si ese hombre realmente le hubiera sido infiel conmigo, como si el niño que llevaba dentro realmente fuera de él, como si yo debiera echarme a llorar a mares y firmar los papeles del divorcio en ese mismo instante. Pero nada de eso era verdad. Ni una sola cosa desde el principio. Saqué el móvil del bolsillo, lo desbloqueé y abrí la grabadora de voz. No intenté ocultarlo. Cuando vio que pulsaba el botón rojo de grabar, su rostro cambió ligeramente, aunque intentó disimularlo. «He escuchado todo lo que tenías que decir», dije. «Pero tengo una pregunta más para ti». «¿Cuál? ¿Estás absolutamente segura de que el hijo que esperas es de Ignacio?». Sus pupilas se contrajeron bruscamente, y la sangre pareció esfumarse de su rostro. «¿Qué quieres decir con eso?». «Lo que quiero decir es esto». Con la otra mano, saqué el papel doblado que llevaba en el bolsillo. Lo desdoblé y se lo mostré, sosteniéndolo frente a ella. «Ignacio padece una condición médica, azoospermia. Este es un informe de la clínica de fertilidad de hace 3 años. Lo dice muy claro, recuento de espermatozoides nulo. La probabilidad de concebir de forma natural es 0. Pronuncié cada palabra despacio,
vocalizando, como una profesora explicando un problema de sintaxis muy sencillo a una alumna. El rostro de Candela adquirió lentamente el color del papel que tenía delante. Se quedó mirando el documento, con los ojos muy abiertos, los labios temblando, intentando hablar varias veces sin lograr emitir ningún sonido. Sus manos se aferraron con tanta fuerza a los reposabrazos de la butaca que sus nudillos parecían de porcelana. Su voluminoso vientre subía y bajaba frente a ella al ritmo de su respiración agitada, como una cuenta atrás. «Tú me estás mintiendo». Su voz temblaba. «No tengo ningún motivo para hacerlo». Dejé el diagnóstico sobre la mesa, empujándolo hacia ella. «Puedes leerlo tú misma. Tiene el sello oficial de la clínica, la firma del doctor y el número de colegiado. Si quieres, ve y compruébalo. Es totalmente auténtico». Candela no lo cogió. Su mirada estaba clavada en el papel, como si intentara perforarlo con los ojos. Su respiración se volvió errática y el color coral de sus labios contrastaba de forma macabra con la palidez fantasmal de su piel. De repente, se levantó de un salto. El movimiento fue tan brusco que se tambaleó y casi se cae. Su frente se había cubierto de una fina capa de sudor frío. En esos ojos que hace un instante derramaban lágrimas de víctima, ahora solo habitaba una emoción, el terror. No culpa, no vergüenza, sino terror puro y primitivo, el terror de una presa que acaba de captar el olor del cazador. Sin mirarme a la cara, se dio la vuelta y echó a andar hacia la puerta. Un paso, 2 pasos, 3, cada vez más rápido, trastabillando, como una borracha huyendo de una pesadilla. Me levanté y la seguí con paso tranquilo. Abrió la puerta y el aire abrasador del pasillo entró de golpe. Ya tenía un pie fuera, pero el otro seguía dentro de la casa. Se quedó rígida bajo el marco de la puerta, como un trozo de papel atrapado por el viento. Me detuve a sus espaldas, levanté la mano y la apoyé sobre el marco, justo a la altura de su hombro, bloqueándole el paso. «Espera un momento», dije. Giró la cabeza bruscamente. Tenía los ojos desorbitados, y en el fondo de sus pupilas se reflejaba mi rostro. Un rostro que ni yo misma reconocía. Una expresión de calma absoluta, incluso con un leve atisbo de sonrisa. Candela, hablé en un tono bajo, asegurándome de aplicar la presión justa con la mano en el marco. «¿De quién es el bebé que llevas en la tripa? Creo que es un tema que deberíamos ir a aclarar ahora mismo a la comisaría». El rostro de Candela perdió hasta el último rastro de expresión, quedó vacío como una pared blanca recién pintada. Se agarró al marco de la puerta, clavando las uñas en la madera. Las chicharras de la calle enmudecieron de golpe, y todo el edificio se sumió en un silencio sepulcral, casi espeluznante. Y en el fondo de ese silencio, yo solo escuchaba el latido de mi propio corazón, estable, firme, pum, pum, como un reloj en plena cuenta atrás. Candela parecía una estatua de sal, le temblaban las piernas y sus rodillas chocaban débilmente contra la madera, produciendo un leve repiqueteo. Le castañeaban los dientes. Con cada temblor de su cuerpo, su inmenso vientre se agitaba. El pequeño ser que llevaba dentro parecía percibir la angustia de su madre y empezó a dar patadas inquietas. Pude ver la lucha interna en sus ojos. Estaba evaluando daños, calculando riesgos, intentando encontrar a la desesperada una salida que la salvara, pero sus cálculos eran inútiles, porque desde el momento en que decidió llamar a mi puerta, ella ya no tenía el control del juego. «No te atreves a dejar que yo cuente esto por ahí, ¿verdad?». Quité la mano del marco y di un paso atrás, dejándole vía libre. «Puedes irte. No te lo voy a impedir. Pero si cruzas esa puerta, te aseguro que este asunto ya no se resolverá de forma amistosa». Candela se quedó petrificada. No avanzó ni retrocedió. Su mirada iba del pasillo, hacia la puerta del ascensor, a mi móvil, y luego al luminoso y amplio salón a mis espaldas. Finalmente, sus ojos se posaron en el diagnóstico médico que aún estaba en la mesa de centro. Pasaron unos segundos eternos hasta que volvió a mirarme a la cara. «¿Qué es lo que quieres?», habló al fin. Su voz sonaba tan ronca que no parecía la misma chica de antes. «No es lo que yo quiera», dije mientras me acercaba a la mesa, doblaba el documento y me lo volvía a guardar. «Es lo que quieres tú. Tú quieres quedarte con mi marido, ¿no? No puedes presentarte en mi casa a exigir a mi esposo sin saber ni siquiera de quién es el hijo que esperas. Porque si es así, esto se llama fraude, ¿no crees?». Pronuncié la palabra fraude con especial énfasis, como si fuera un pequeño bisturí, hundiéndose en su punto más vulnerable. Su cuerpo dio una sacudida brutal, como si la hubieran apuñalado por la espalda. «Yo no soy una estafadora», chilló de pronto, con la voz aguda y rota. «Fue Ignacio, él mismo.
Se mordió el labio con tanta fuerza que se tragó el resto de la frase. Yo la miraba. Ella me miraba a mí. El aire entre nosotras parecía haberse solidificado, pesando como una losa sobre nuestros hombros. La luz automática del pasillo se apagó, dejando solo la luz rojiza del atardecer entrando por la ventana de la escalera, proyectando nuestras dos sombras entrelazadas en el suelo, como un nudo ciego imposible de desatar. «¿Ignacio qué?», tiré del hilo sin piedad. ¿Él mismo te dijo que podía dejarte embarazada? ¿Él mismo te dijo que no era estéril? ¿O es que te dijo que nunca había estado casado? Mi tono seguía siendo tranquilo, pero cada palabra llevaba púas que se clavaban en la piel de Candela. Ella se quedó callada, mordiéndose el labio, usando el silencio como única defensa. De repente, se escuchó el pitido del ascensor al final del pasillo. Alguien subía. Candela se sobresaltó, como si despertara de una bofetada, y dio un paso apresurado hacia atrás, metiéndose de nuevo en el piso. Entorné la puerta, cortando de raíz las miradas de cualquier vecino curioso. No montemos un espectáculo en el rellano, me di la vuelta hacia el salón. Entra, vamos a dejar las cosas claras. Si no me cuentas toda la verdad hoy, esto no va a terminar aquí. Candela dudó unos instantes, pero finalmente caminó hacia el salón. Sus pasos eran lentos, pesados. Volvió a sentarse en la misma butaca, pero esta vez ya no proyectaba su barriga con orgullo. Se encogió sobre sí misma, rodeando su vientre con ambos brazos, como un animal asustado protegiendo a su cría. Me senté enfrente, puse el móvil en la mesa de centro con la pantalla hacia arriba. La luz roja de la grabadora seguía parpadeando. Crucé las manos sobre las rodillas en postura de escuchar. Candela bajó la vista hacia su tripa. Hubo un silencio tan largo que llegué a pensar que no abriría la boca. Las chicharras de la calle retomaron su canto estridente, llenando el vacío de la habitación. Conocí a Ignacio hace 1 año y medio. Empezó por fin, con un hilo de voz. Yo acababa de licenciarme y entré de prácticas en una empresa constructora. Él era asesor en ese proyecto. Era guapo, elegante, siempre me trataba con muchísimo tacto. Se portaba increíblemente bien conmigo. Esta vez, no sonaba a guión memorizado, sonaba a verdad. Quizá porque, al llegar a este punto, ya no tenía fuerzas para seguir actuando. Me traía el desayuno a la oficina todos los días. Sabía qué tipo de café cortado me gustaba. Recordaba que odiaba el cilantro y conocía todas mis manías. Si llovía, venía a recogerme en coche. Si me quedaba haciendo horas extras, me pedía cena. Me consolaba cuando mi jefe me gritaba. La voz de Candela empezó a quebrarse. Yo acababa de salir de la universidad. No sabía nada de la vida. Él me cuidaba tanto que yo pensé que de verdad me quería. Me dijo que su matrimonio iba muy mal, que el divorcio era cuestión de tiempo y que lo esperara. Y yo lo esperé. Lo esperé durante 1 año y medio. ¿Te llegó a enseñar algún documento de divorcio?, pregunté. ¿Te llevó a ver a su abogado? ¿O te acompañó siquiera al juzgado a pedir los papeles? Candela esbozó una sonrisa amarga y negó con la cabeza. ¿Alguna vez te dijo que la razón por la que no teníamos hijos era porque yo me negaba a tenerlos?, volví a preguntar. Candela levantó la mirada. Tenía los ojos inyectados en sangre. Me dijo que tú tenías problemas de salud, que eras estéril. Dijo que no quería pedirte el divorcio por ese motivo porque tenía miedo de que tú no lo soportaras. Me dijo que esperaría un par de años, a que tú estuvieras más fuerte emocionalmente, para hablar del divorcio. No pude evitar soltar una carcajada. No era una risa de burla, ni de frialdad, sino pura hilaridad ante lo absurdo de la situación. Un hombre estéril se echa una amante a espaldas de su mujer fértil, usando como excusa que la mujer es la estéril. Y la amante, inocente o estúpida, se lo cree, se queda embarazada, vaya usted a saber de quién, y se presenta en casa de la mujer estéril exigiéndole que se quite de en medio. Parecía una matriosca de mentiras, una falsedad dentro de otra falsedad. Y sin embargo, las mentiras encajaban tan bien que formaban una historia casi creíble. ¿De cuánto estás?, pregunté, aún sonriendo. De 7 meses y pico. ¿Y él lo sabe?, asintió. ¿Y qué te dijo? A Candela le costó horrores articular las palabras. Me dijo, que viniera yo a hablar contigo. ¿Que vinieras tú sola? ¿Que vinieras embarazada de 7 meses a enfrentarte a mí? Ella no respondió. Su silencio era la respuesta más elocuente. Me recosté en el sofá y aparté la vista de Candela, fijándola en la lámpara del techo. Era una lámpara de diseño que Ignacio y yo habíamos elegido juntos. Él había dicho que la forma asimétrica era muy vanguardista. A mí me pareció muy cara, pero él me contestó. En las cosas de nuestra casa no se escatima. En aquel entonces,
Creía que la casa de la que hablaba era nuestro hogar, nuestro refugio. Ahora entendía que, para Ignacio, yo nunca había sido lo más importante. Él me mostró su lado más tierno, afectuoso y devoto, y yo asumí que esa cara de la moneda era solo para mí. Pero, en realidad, todas esas atenciones eran como un abrigo que se ponía y se quitaba a su antojo, y que se lo prestaba a quien él quería. También le había puesto ese abrigo a Candela. Lo que olvidó decirle a ella es que, debajo de ese abrigo, no había absolutamente nada. Dices que llevas con él 1 año y medio, recapitulé mentalmente. ¿En tus ecografías o informes del ginecólogo hay alguna firma suya? ¿Te ha acompañado alguna vez al médico? Los ojos de Candela se volvieron a llenar de lágrimas. Vino un par de veces. Pero decía que en el estudio tenían picos de trabajo y no siempre podía escaparse. Y los informes de las ecografías se los llevaba siempre él. Decía que no era seguro que yo los guardara en mi piso. ¿No era seguro? ¿Miedo a qué? ¿A que entraran a robar? ¿O miedo a que los viera yo? Volví a sonreír con amargura. La excusa era tan penosa que cualquier persona con 2 dedos de frente habría sospechado. Pero Candela se lo había creído porque deseaba con todas sus fuerzas creerlo. Deseaba creer que ese hombre rico e interesante la amaba, que se iba a casar con ella y que dejaría a su esposa antes de que naciera el niño. La naturaleza humana es así. No es que el estafador sea un genio brillante, es que la víctima está desesperada por ser engañada. ¿Nunca te has parado a pensar en algo? Me levanté, fui hasta la cocina y volví con un vaso de agua fresca para Candela. Dudó un segundo antes de cogerlo. ¿En qué? Si Ignacio realmente tuviera la intención de divorciarse de mí y empezar una vida contigo, ¿por qué no viene él a darme la cara? ¿Acaso tiene miedo de que yo monte un escándalo? ¿O de que le exija la mitad de sus bienes gananciales? ¿O es que cree que si envía a su amante embarazada a presionar, él saldrá ganando en el juzgado? Candela sostenía el vaso. Las puntas de sus dedos estaban blancas. Dijo. Dijo que tenías un carácter muy inestable, y que temía que pudieras cometer alguna locura. Así que te mandó a ti en su lugar. Abrí los brazos. Mírame. ¿Parezco inestable? Candela me miró de reojo y bajó la cabeza. Incluso suponiendo que yo fuera una desquiciada, mi voz bajó de tono, volviéndose sombría. Si de verdad le importaras tú y el bienestar de ese bebé, ¿mandaría a una mujer embarazada a lidiar con una esposa desquiciada? Esa frase cayó como un martillazo demoledor sobre la verdad que Candela se había negado a aceptar todo este tiempo. Inclinó sin querer el vaso, y un poco de agua se derramó sobre la falda de su vestido rosa, dejando una gran mancha oscura. No hizo amago de limpiarse. Se quedó ahí, con la cabeza gacha sosteniendo el vaso, y sus hombros empezaron a agitarse. Lloraba en completo silencio. Y ese llanto mudo rompía el alma mucho más que los gritos o los sollozos. La miré en silencio. Al fin y al cabo, esta chica también era otra víctima de los engaños de Ignacio. Se había entregado a él, se había quedado embarazada, se había expuesto por él. ¿Y dónde estaba él? De viaje de negocios. Negociando. Nunca terminas de conocer el nivel de miseria humana en un matrimonio, hasta que ves a tu marido jugando a 2 bandas. Empujé la caja de pañuelos hacia ella. Cogió un par y se secó la cara torpemente, emborronándose todo el maquillaje, dejando su rostro como un cuadro arruinado por la lluvia. ¿Qué piensas hacer ahora?, le pregunté. Candela levantó la mirada, con los ojos hinchados como 2 tomates. ¿Qué voy a hacer? Su voz era un lamento. No lo sé. Yo creía que iba a dejarte, que se casaría conmigo. Yo pensaba que todo era real. ¿Le quieres? Candela se quedó paralizada, sorprendida por la pregunta. Bajó la mirada hacia su vientre y tardó mucho en responder. No lo sé, dijo al final, y su tono estaba impregnado de confusión. Quizá al principio sí. Luego se convirtió en costumbre. Y luego, en obstinación. Me prometió tantas cosas. Me lo creí durante tanto tiempo que no me atrevía a dejar de creerlo. Porque si dejaba de creerle, ¿qué significaba todo este último 1 año y medio? ¿Qué significaba el niño que llevo dentro? Ahí estaba la respuesta. El problema no era el amor, era la falacia del coste hundido. Había invertido tanto que ya no podía bajarse del barco. Una chica de prácticas deslumbrada por los encantos de un hombre maduro que le tejió un cuento de hadas. Y cuando se dio cuenta de su propio embarazo y de las constantes excusas de él para no divorciarse, ya no le quedaba salida. Así que vino a amenazarme. Si te digo que Ignacio jamás tuvo la intención de casarse contigo, ¿me creerías? Candela levantó la cabeza de golpe. Las lágrimas aún colgaban de sus pestañas, porque él sabía desde el minuto 0 que este hijo no podía ser suyo. La tez de Candela palideció un tono más. Él conoce su propio historial médico, continué.
Yo no le obligué a hacerse las pruebas. Él mismo acudió a la clínica y supo el resultado antes que nadie. Un hombre que sabe a ciencia cierta que es estéril, al enterarse de que estás embarazada, no se sorprende, no duda, no te pide una prueba de paternidad, sino que te manda aquí, de 7 meses, para obligarme a pedirle el divorcio a mí. ¿Te parece normal? Las manos de Candela acariciaron su vientre con temblor. ¿Por qué? ¿Por qué haría algo así? Parecía preguntármelo a mí y preguntárselo a sí misma a la vez. En lugar de responder, cogí mi móvil de la mesa y se lo pasé. Llámale ahora mismo. Candela se tensó. Dile que ya has hablado conmigo. Dile que estoy furiosa y que estoy dispuesta a pedirle el divorcio. Y pregúntale cuál es el siguiente paso. Sus labios seguían temblando. ¿No querías saber qué es lo que piensa realmente? Esta es la forma más rápida de averiguarlo. Candela miró el teléfono móvil como si fuera un trozo de hierro al rojo vivo. Dudó un instante, pero finalmente sacó su propio móvil. Cuando la pantalla se iluminó, vi el nombre en la pantalla. Ignacio, seguido de un emoticono de corazón rojo. Ese corazón me pinchó en los ojos. Candela marcó el número. Su dedo flotó sobre el botón de llamada, pero no se atrevía a pulsar. Pon el altavoz, le ordené. Se mordió el labio y finalmente, llamó. Al tercer tono, contestó. La voz de Ignacio resonó en el salón a través del altavoz. Sonaba igual de cálida que siempre, incluso con un toque de impaciente condescendencia. Candela, ¿qué ha pasado? ¿Te ha montado un circo? Candela cerró los ojos, sus pestañas aleteando furiosamente. Cogió aire y forzó la voz para parecer normal. Estaba muy enfadada. Me ha hecho muchas preguntas. Es normal, Ignacio dejó escapar una risita. Valeria es así. Por fuera se hace la digna, pero por dentro le aterra el qué dirán y el quedar mal ante su familia. No te dejes intimidar por ella. Apreté los puños sin darme cuenta. Candela me miró de soslayo. Había miedo en sus ojos. Y también la frialdad aséptica de quien acaba de ver su fantasía destrozada. ¿Y qué hago ahora?, preguntó. Dice que me va a denunciar. Hubo un silencio de 2 segundos al otro lado de la línea. La voz de Ignacio se volvió glacial al instante. ¿A ti qué te pasa? ¿Por qué te asustas? No has hecho nada ilegal. Estás embarazada. Si ella se atreve a tocarte un solo pelo, la que lleva las de perder es ella. Pero, la voz de Candela temblaba. ¿Y si no se cree que el hijo es tuyo? ¿Y qué importa si ella se lo cree o no? El tono de Ignacio denotaba una enorme irritación. Lo importante es que los demás se lo crean. Mientras tú estés ahí plantada con esa barriga, ella no tiene cómo defenderse públicamente. Llevamos casados 3 años sin hijos. La gente de fuera y mi familia asumirán que el problema lo tiene ella, que la infértil es ella, y que es ella la que se niega a soltar el título de esposa. Me quedé sentada. De repente sentí un frío intenso. El viento de junio entraba por la terraza cargado de humedad bochornosa, pero mis dedos estaban helados. Ese era Ignacio, el hombre que me abría el paraguas los días de lluvia, que velaba mi sueño cuando tenía fiebre, que me decía: Valeria, solo quiero pasar el resto de mi vida contigo. Resulta que ya había estudiado todos mis puntos débiles, y estaba listo para convertirlos en puñales para apuñalarme. Candela lloraba en silencio, las lágrimas le caían gota a gota sobre la pantalla del móvil. ¿Y el niño?, preguntó con desesperación. ¿Qué va a pasar cuando nazca el niño? Primero que nazca, y luego ya veremos, dijo Ignacio sin darle importancia. Tu misión principal ahora es lograr que ella ceda y pida el divorcio. Yo pagué la entrada de este piso, y de la hipoteca y los ahorros que tenemos en gananciales me corresponde la mitad. Si es ella la que da el paso de divorciarse y siente vergüenza, nos ahorraremos muchos problemas a la hora de repartir el dinero. El cuerpo de Candela se quedó rígido como una tabla. O sea que me mandaste a buscarla, no por mí, ni por nuestro futuro. Ignacio se quedó callado al otro lado de la línea. Parecía haber notado, al fin, que algo iba mal. Candela, ¿qué te pasa hoy? La voz de Candela se volvió muy aguda, casi un susurro. Ignacio, ¿alguna vez has pensado en casarte conmigo de verdad? Esta vez el silencio fue mucho más denso, tan denso que el zumbido de las chicharras de Madrid parecía taladrar los tímpanos. Entonces, Ignacio soltó una carcajada, una risa corta, pero fría como el filo de una navaja. No me vengas con preguntas filosóficas ahora. Estás embarazada, tienes las hormonas revueltas, no voy a discutir contigo. Cuando todo este asunto del divorcio esté resuelto, ya te daré las explicaciones que quieras. ¿Qué explicaciones?, insistió ella. Candela, la voz de Ignacio se tornó lúgubre y amenazante. No olvides quién te sacó de ser una simple becaria de pacotilla y te puso donde estás hoy.
Todo lo que comes, lo que vistes, el piso de alquiler en el que vives, lo pago yo. Sé lista y no me toques las narices, que nos irá mejor a todos. El último rastro de color en el rostro de Candela desapareció por completo. Se quedó mirando el teléfono como si acabara de conocer a la persona que estaba al otro lado. Alargué la mano y pulsé el botón de colgar. La casa quedó sumida en el silencio. Candela estaba sentada allí, tiesa como un tronco de madera seca. Ya no lloraba. En su rostro solo quedaba una expresión vacía, de absoluta pérdida y desolación. Cogí mi móvil y detuve la grabadora, guardando el archivo de audio. ¿Me crees ahora?, le pregunté. Candela no respondió. Pasó un rato largo hasta que, de pronto, se tapó la cara con las manos y estalló en sollozos. Ya no era aquel llanto forzado para dar pena, ni lágrimas para intentar dar lástima. Era el derrumbamiento total de alguien a quien se le acaba de caer el mundo entero encima. Lloraba bajito, encogida, casi como si tuviera miedo de despertar al bebé que llevaba dentro. No la consolé. Sabía que en ese momento cualquier palabra de aliento sonaría hipócrita y barata. A fin de cuentas, ella no era la persona a la que yo debía odiar más en esta historia. Quien me debía explicaciones de verdad era Ignacio. Ignacio regresó a casa esa noche a eso de las 9:30. Cuando escuché el ruido de las llaves girando en la cerradura, yo estaba sentada en el sofá organizando unos papeles. Sobre la mesa de centro había 3 cosas. El diagnóstico de fertilidad original de hace 3 años, mi teléfono móvil con la grabación lista, y unas capturas de pantalla de WhatsApp que Candela me había enviado antes de irse. Candela se había marchado a media tarde, pareciendo un cascarón vacío. Antes de irse, me había enviado por WhatsApp todo el historial de conversaciones de este año y medio, además de los justificantes bancarios de las transferencias que él le hacía para el alquiler y los recibos de la clínica privada donde le hacían el seguimiento del embarazo. Justo en la puerta, me hizo una pequeña reverencia y me dijo: «Lo siento». Yo miré su enorme barriga y no sentí perdón ni satisfacción, solo un inmenso cansancio. Le contesté: «A mí no es a la única a la que debes pedir perdón. Te has traicionado a ti misma». Sus ojos volvieron a enrojecer y no dijo más. Solo le aconsejé que fuera al médico a revisarse la tensión y que buscara a un buen abogado. Por eso, cuando Ignacio cruzó la puerta y entró en casa, yo estaba totalmente impasible. Llevaba una camisa blanca, la chaqueta del traje colgando del brazo, y en el rostro, ese rastro de fatiga del hombre de negocios que vuelve a casa después de una larga jornada. Cualquiera que lo viera desde fuera pensaría que era un marido devoto, trabajador y ejemplar. Se estaba quitando los zapatos de vestir en el recibidor cuando me vio en el salón. Parpadeó, sorprendido. «Vaya, ¿aún no te has acostado?». Lo miré. De pronto, recordé el día de nuestra boda. Recuerdo cuando me levantó el velo y me miró con aquellos ojos que brillaban como estrellas, diciéndome: «Valeria, te juro que nunca permitiré que sufras por mi culpa». Increíble cómo las promesas de los hombres pueden llegar a pesar menos que el humo. No contesté a su pregunta. Simplemente empujé el informe médico hacia el centro de la mesa. La mirada de Ignacio se posó sobre aquel papel, y su expresión cambió drásticamente. Se quedó clavado en el pasillo, sin dar un paso más. En ese preciso instante supe que había reconocido el documento. «Siéntate», le dije. «Tenemos que hablar». Ignacio me clavó la vista y, tras unos segundos, esbozó una media sonrisa sarcástica. «¿Has estado registrando mis cosas?». Me reí. A esas alturas del partido, lo primero que se le ocurría decir era eso. Nada de explicaciones, ni disculpas, ni arrepentimiento. Un ataque. Asiente con la cabeza. Me crucé de brazos. Lo vi hace 3 años. Su máscara de frialdad se resquebrajó por completo. «¿O sea que llevas 3 años sabiendo esto?». «Supe que tú tenías el problema, y supe que yo estaba perfectamente sana, y no se lo conté a nadie, ni a tu madre, ni a mis padres. Y tampoco te desenmascaré cuando tu madre me humillaba pidiéndome nietos. Te di oportunidades, Ignacio». Su nuez subió y bajó. Trago saliva. «Valeria, escúchame, te lo puedo explicar». Levanté la mano. «No hace falta. Todo lo que necesitaba escuchar, ya lo he escuchado esta tarde». Pulsé el botón de play en mi teléfono. La voz de Ignacio inundó la habitación. «Mientras tú estés ahí plantada con esa barriga, ella no tiene cómo defenderse públicamente. Yo pagué la entrada de este piso, y de la hipoteca. Nos ahorraremos muchos problemas a la hora de repartir el dinero. Sé lista y no me toques las narices». Cada frase era como un clavo gigante hundiéndose directamente en los cimientos de la casa que habíamos compartido durante 3 años. El rostro de Ignacio pasó del blanco al rojo,
del rojo al gris mortecino. Cuando la grabación terminó, se quedó allí de pie, moviendo los labios como un pez fuera del agua, pero sin emitir sonido alguno. ¿Tienes algo más que añadir a tu brillante plan?, pregunté. Se quedó callado mucho rato, hasta que finalmente arrastró los pies y se dejó caer en el sofá de enfrente. Sus hombros se desplomaron. De repente, parecía un hombre 20 años mayor. Valeria, admito que me he equivocado, dijo, pero yo también he sufrido lo indecible. ¿Sabes lo que siente un hombre cuando le dicen que nunca podrá tener sus propios hijos? Ver cómo mi madre te presionaba, cómo nuestros amigos preguntaban para cuándo el bebé. Me sentía como si me estuvieran clavando cuchillos en el estómago. Lo miré fijamente, incluso en el momento de la verdad, solo era capaz de hablar de su propio dolor, así que decidiste trasladar tus cuchillos a mi estómago, respondí. ¿Esa es tu excusa? Él desvió la mirada. No quería hacerte daño. Solo buscaba una salida. Escapar de todo. ¿Escapar? Repetí la palabra con asco. ¿Escapar a los brazos de Candela? ¿Escapar a los brazos de una mujer que sabías que jamás podría quedarse embarazada de ti? ¿Escapar mandándola aquí con un bombo de 7 meses para humillarme en mi propia casa y forzar mi divorcio? Ignacio entrelazó los dedos, apretándolos con fuerza. Yo estaba muy confundido. Cuando ella me dijo que estaba embarazada, yo también entré en pánico. Sabía que era casi imposible que el niño fuera mío. Pero, ¿y si era un milagro médico? ¿Y si los doctores se equivocaron? Por eso no la acompañaste a hacerse las pruebas de paternidad, ni fuiste tú a repetirte el seminograma, ¿verdad? Interrumpí su patética excusa. Simplemente le seguiste la corriente. La utilizaste a ella y al niño de otro hombre como la herramienta perfecta para deshacerte de mí en el proceso de divorcio y quedarte con el piso. Ignacio levantó la cabeza de golpe. Valeria, no tergiverses las cosas, joder. Lo miré y sentí que estaba ante un completo desconocido. Durante 3 años, creí que lo único que nos separaba era un secreto médico. Ahora me daba cuenta de que lo que nos separaba era algo mucho más oscuro, la maldad humana. Ignacio, dije en voz muy baja. Quiero el divorcio. Se quedó petrificado. Quizá llevaba meses deseando escuchar esa palabra, pero ahora que yo la pronunciaba, el pánico se apoderó de él. El piso está a nombre de los dos, estamos en gananciales. Lo que pusiste tú de hipoteca, los muebles, los ahorros comunes, todo se divide al 50%. Tengo copias de todas las transferencias a tu amante y la confesión grabada de tu maniobra para ocultar bienes. Podemos hacer un divorcio notarial de mutuo acuerdo y ahorrar tiempo. O podemos ir por lo contencioso y dejar que un juez vea todo esto en Madrid. Tú decides. Su cara era un poema. ¿Tienes que ser tan fría y calculadora? Me eché a reír. ¿Fría? ¿Te parece frío mandar a una chica embarazada a acosar a tu mujer? ¿Te parece frío calcular a mis espaldas cuánto te ibas a quedar de la hipoteca en tu llamadita de teléfono? ¿Te parece frío dejar que todos pensaran que yo era la defectuosa? ¿Te parece? Ignacio se quedó sin palabras. Me levanté, fui hasta la puerta de la habitación y saqué la maleta que ya tenía preparada. Había metido mi documentación, algo de ropa, unos cuantos libros y la copia del diagnóstico. Había muchísimas cosas en esa casa inmensa, pero al parecer muy pocas me pertenecían realmente a mí. Al ver la maleta, Ignacio se levantó de un salto, corriendo a agarrarme del brazo. Valeria, por favor, no te vayas. Vamos a calmarnos. Dejo a Candela mañana mismo. Me olvido de ese niño. Empezamos de cero. Bajé la vista a la mano que me aferraba la muñeca. Esa misma mano que me había llevado al altar en la iglesia, la misma que me acariciaba la espalda en las noches de invierno. Ahora, solo me producía repugnancia. Le aparté los dedos uno por uno, con firmeza. Ignacio, sigues sin entender nada. Me da exactamente igual si el niño es tuyo o no, o si dejas a Candela o no. Ese ya no es el problema. Lo miré directo a los ojos. El problema es que ya no te quiero en mi vida. Sus brazos cayeron a los lados. Agarré el asa de la maleta y caminé hacia la puerta de salida. Detrás de mí, escuché su voz ronca y amenazante. Valeria, si cruzas esa puerta te vas a arrepentir toda tu vida. Me detuve en seco. Giré la cabeza y lo miré por última vez. De lo único que me arrepiento es de no haberte pedido explicaciones el día que encontré ese maldito papel en tu cajón hace 3 años. Cerré la puerta de un portazo, y justo en el instante en que el pestillo hizo clic, escuché un fuerte estruendo proveniente del salón. Seguramente había estampado un jarrón o una silla contra la pared. Pero eso ya no era problema mío. No fui a casa de mis padres a su pueblo de Toledo.
No quería que me vieran en aquel estado lamentable a esas horas de la noche, ni tenía ganas de explicar el fracaso de mi matrimonio en ese momento. Me fui a un hotel modesto cerca de mi instituto. La habitación era pequeña, y la ventana daba a una calle peatonal vacía. A las 11 de la noche, la luz de las farolas proyectaba la sombra de los plátanos de sombra contra las cortinas. El viento mecía las ramas, como palabras que se habían quedado sin decir. Me duje, me metí en la cama, pero no lograba conciliar el sueño. El móvil no dejaba de vibrar. Ignacio no paraba de llamar y de mandar audios y mensajes por WhatsApp. Primero excusas, luego lloriqueos y disculpas. Por último, reproches e insultos. Me acusaba de no tener corazón, de echar a perder lo nuestro por una tontería, de que la culpa la tenía él por el estrés del trabajo, de que Candela había sido una trampa en la que cayó por debilidad, y que la única mujer de su vida era yo. No contesté a ninguno. A las 2 de la madrugada, llegó su último mensaje. Valeria, ¿de verdad me vas a hundir la vida de esta manera? Me quedé mirando la pantalla luminosa en la oscuridad, y tecleé mi única respuesta. Yo no te he hundido, tú solito has cavado tu propia tumba. Y acto seguido, lo bloqueé de todos lados. Al día siguiente pedí el día libre en el instituto y fui a ver a Inés. Inés había estudiado Derecho conmigo en los primeros años de carrera, y ahora era abogada de familia. Escuchó mi relato tomando notas en su despacho en Plaza Castilla. Se hizo un silencio denso y luego resopló. Hay que ser un grandísimo sinvergüenza. Esa fue la primera vez que pude reírme de forma sincera en 48 horas. Inés me organizó todas las pruebas. Me explicó que el divorcio exprés en España no requiere alegar causas, pero tener todas esas pruebas, los mensajes de Candela, la ocultación de patrimonio, la manipulación psicológica, nos daría una ventaja brutal de cara a la negociación del convenio regulador de la liquidación de gananciales. Valeria, no te ablandes. Esto no es venganza, se llama recuperar lo tuyo y cerrar la herida, y así fue. A lo largo del mes siguiente, Ignacio intentó de todo. Vino al instituto a buscarme, pero le pedí al conserje que no lo dejara pasar de la verja. Llamó a mi madre para llorarle, diciéndole que habíamos tenido una pequeña crisis de pareja y pidiéndole que intercediera por él. Mi madre se cogió el primer autobús desde el pueblo y se plantó en mi hotel en Madrid. Cuando me vio, se echó a llorar. Yo pensaba que se pondría histérica, que me regañaría, o que me pediría que aguantara por el qué dirán. Pero lo único que hizo fue abrazarme fuerte y decirme al oído: «Hija mía, vámonos a casa. Tus padres te pueden mantener si hace falta, pero no tienes por qué aguantar basuras. El matrimonio es para ser feliz, y si no, puerta. Nadie debe arruinarse la vida por las apariencias». En ese instante me derrumbé llorando sobre su hombro. Comprendí que nunca había estado sola, que la familia siempre fue mi colchón. Yo misma me había encerrado en mi supuesta jaula de cristal perfecta. Un mes más tarde, Ignacio firmó por fin el convenio regulador de divorcio. Y no lo hizo porque hubiera tenido un ataque repentino de remordimiento, sino porque Candela también había contratado a un abogado. Le estaba reclamando una indemnización civil por daños morales y por haberla inducido a engaño bajo promesa falsa de matrimonio y por jugar con su patrimonio. Además, el prestigio de Ignacio en Madrid había caído en picado. El mundo de la arquitectura y la construcción no es tan grande, los rumores vuelan. Sus inversores se enteraron del escándalo y varios contratos millonarios se congelaron misteriosamente. Las puertas se le estaban cerrando. El día de la firma nos vimos en el despacho de abogados de Inés. Ignacio había perdido mucho peso. Tenía unas ojeras hundidas, y la barba descuidada. Había perdido por completo aquel halo de galán seductor y exitoso. Se sentó frente a mí, con el bolígrafo en la mano, dudando. Valeria murmuró. Alcé la vista. ¿De verdad no hay ninguna posibilidad de volver? Lo miré. Miré al hombre al que una vez pensé confiar mi vida entera, y me di cuenta de que mi corazón estaba en absoluta paz. Sin latidos acelerados. Sin odio. Pero tampoco amor. Me di cuenta de que superar de verdad a alguien no consiste en odiarlo o desearle la muerte. Es cuando te sientas frente a esa persona y te parece un completo extraño. Alguien que ya no tiene nada que ver contigo. No, se acabó, Ignacio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Agachó la cabeza y plasmó su firma en el papel. En el instante en que el trazo azul quedó sobre la hoja, sentí que las cadenas invisibles que me habían atado durante 3 años se rompían en 1000 pedazos. Me instalé de nuevo en mi pueblo con mis padres por un tiempo. La vida allí iba a otro ritmo. Por las mañanas iba a la plaza del mercado a hacer la compra con mi padre. Él caminaba súper despacio a propósito, parándose a charlar con los vecinos, diciendo orgulloso: «Mi chiquilla ha venido a pasar una temporada con nosotros.
Mi madre me cebaba a base de guisos caseros, jamón y croquetas, quejándose siempre de que me había quedado en los huesos. Volví a dormir del tirón por las noches, volví a leer mis clásicos de la literatura, a escribir, y me traje mi rosal para plantarlo en un tiesto más grande. Aquel diagnóstico original lo metí en un sobremanila junto con el certificado oficial de divorcio del registro civil, y lo guardé en el fondo de un cajón. Antes había sido una espada de Damocles sobre mi cabeza, ahora era simplemente la llave que me había liberado de la cárcel de mentiras. 2 meses después, recibí un WhatsApp de Candela. Había dado a luz. Era una niña. Me mandó una foto donde salía la bebé, roja, arrugadita, con los puños cerrados y los ojos fuertemente apretados. Candela me contó que había cortado toda comunicación con Ignacio y que finalmente había dado con el padre biológico real de la niña, un rollo de una noche de una fiesta a la que había acudido antes de oficializar su historia con el arquitecto. Dijo que iba a afrontar la situación y que el chico iba a asumir la paternidad por la vía legal para pasarle la pensión alimenticia que correspondía. El último mensaje decía: Valeria, gracias. Gracias por no haberme hundido la vida aquel día. Tardé mucho en escribir la respuesta, y finalmente puse: nunca más vuelvas a apostar tu vida entera en las promesas de un hombre. Aún te queda mucho camino por delante. Ve con cuidado. Ella me respondió con un sí, y un pequeño emoji de un sol brillante. Miré aquel solecito en la pantalla y sentí que en mi vida también había vuelto a salir el sol. Al llegar septiembre, volví a incorporarme a mi puesto de profesora en el instituto en Madrid. El primer día de curso, los árboles del patio tenían las hojas de un verde intenso. Los adolescentes corrían con las mochilas al hombro gritando: «Buenos días, profe». Me paré frente a la pizarra, observando esas caras jóvenes y llenas de energía, y sentí una tranquilidad inmensa. Volvía a ser Valeria, la profe de lengua castellana. No era la mujer de Ignacio, ni la mujer que no podía dar a luz, ni la mujer divorciada por una aventura. Solo Valeria, una mujer que cultiva rosas en el balcón, que se cayó al suelo de bruces pero supo levantarse. Ese mismo verano, me compré un pisito pequeño en la ciudad, algo más de 60 metros cuadrados, 2 habitaciones, en un barrio humilde. No era un ático dúplex en Chamberí, ni tenía lámparas de diseño italiano, pero cada mueble, cada cojín lo había pagado yo con mi dinero. El salón daba al este, y el sol de la mañana entraba de pleno. El balcón era diminuto, apenas cabían un par de sillas y macetas. Pero era mío. El primer día de mudanza compré abono nuevo y trasplanté mi rosal, ese pobre rosal que casi muere ahogado bajo el exceso de riego de Ignacio, al que le tuve que podar ramas muertas repetidas veces, y que sin embargo, en primavera volvió a echar brotes frescos, diminutos y verdes. Me senté en cuclillas en el balcón acariciando una hoja y sonreí. Supongo que los humanos somos como las plantas. Mientras no te arranquen las raíces, siempre tienes la oportunidad de florecer otra vez. Tiempo después me llegó el rumor de que el estudio de arquitectura de Ignacio había quebrado definitivamente. Tuvo que marcharse de Madrid e irse al sur, a Alicante, o a Murcia, a intentar empezar de cero. Unos decían que le iba fatal, otros que estaba intentando remontar. La verdad, me dio exactamente igual. Él ya formaba parte de una historia ajena a mí. Su madre me llamó una vez por teléfono. Tardó mucho en hablar, y luego, con la voz ahogada en llanto, me dijo: Valeria, perdóname por todo el daño que te hice en el pasado. Yo miré el rosal de mi balcón balanceándose suavemente con la brisa. Le respondí: ya es agua pasada, consuegra. No dije más. A veces las disculpas llegan tan tarde que no arreglan el jarrón roto, pero tampoco iba a convertirme en una prisionera de mi propio rencor. Hay que aprender a coger los errores de los demás y expulsarlos de tu propio corazón para poder vivir en paz. Una tarde, 3 años después de todo aquello, salía yo de dar mis clases en el instituto, y cerca del parque, me encontré de frente con Candela. Llevaba de la mano a una niña pequeña con un vestidito amarillo y 2 coletas, que se estaba comiendo un polo de limón que ya se le derretía por las manos. Candela se la veía muchísimo más madura. Llevaba el pelo corto, de su color natural oscuro, una camiseta blanca sencilla y vaqueros. Al verme, se quedó paralizada y, enseguida, se le escapó una sonrisa tímida pero cálida. «Hola, profe», me saludó. Yo miré a la niña. La cría levantó la vista, con su cara manchada de polo, y preguntó con vocecita aguda: «Mami, ¿quién es la seño?». Candela se agachó y le limpió la mejilla con un pañuelo. «Es una profesora muy buena que conocí hace tiempo». La niña parpadeó y me gritó alegremente: «Hola, profe». Le acaricié la cabeza sonriendo. En ese preciso instante,
La pequeñísima espina que aún me quedaba clavada en el corazón terminó de disolverse por completo. Candela se incorporó y me miró a los ojos, muy en serio. Ahora estoy muy bien, Valeria. Trabajo de día, crío a mi hija por las tardes. Estoy muy cansada, pero nunca he estado más tranquila. Yo asentí, me alegro mucho. Ella dudó un segundo y añadió, te debo un perdón, y también un gracias gigante. Eso ya me lo dijiste aquel día, le recordé. Ya, pero necesitaba decírtelo a la cara. Se le pusieron los ojos un pelín rojos, pero sonrió. Lo siento. Y gracias de verdad. Le sonreí de vuelta con complicidad. No te estanques en el pasado. Cuidar de tu pequeña y ser dueña de tu propia vida. Eso es lo verdaderamente importante ahora. Candela asintió con muchísima fuerza. La niña le tiró del pantalón exclamando que quería ir al parque a los columpios. Candela se dejó arrastrar por ella, caminó un par de pasos, se giró y me dijo adiós con la mano. La luz dorada del atardecer madrileño las iluminaba, proyectando unas sombras largas sobre el asfalto. Me quedé mirándolas hasta que se perdieron de vista, sintiendo una placidez en el pecho similar a un lago en calma. Esa noche, al volver a casa, vi que en mi balcón había florecido la primera rosa de la temporada. No era la flor más grande ni la más espectacular, pero era de un rojo firme y precioso. Fui a por las tijeras de podar con la intención de cortarla y ponerla en un jarrón dentro, pero me detuve. Mejor no, mejor dejarla vivir en su rama. Si viene el viento madrileño, que lo afronte. Si viene lluvia, que beba. No necesita que nadie la arranque para demostrar que es hermosa, ni necesita estar de adorno en la mesa de un hombre para buscar validación. Está perfecta floreciendo ahí fuera por sí sola. Apoyada en la barandilla de mi piso, mirando las luces de los coches en la lejanía, de repente me acordé de aquel bochornoso día de junio de hace 3 años, ese día en el que una mujer encinta llamó a mi puerta para destrozarme el mundo. Aquel día, sentí que me tiraban por un precipicio infinito, pero luego descubrí que algunos precipicios no son el final del camino, sino el empujón que necesitas para abandonar la ruta equivocada en la que te habías metido. Si ese día jamás hubiera existido, probablemente yo seguiría atrapada en un ático lujosísimo de Chamberí, anclada en un matrimonio podrido hasta las entrañas, guardándole el secreto de su infertilidad a un cobarde para mantener las apariencias. Pero ahora había salido de allí. He recuperado mi propio nombre. Tengo mi propia casa. Mis propios amaneceres con café, y mis propios atardeceres tranquilos. Ya no me aterra que las vecinas me pregunten para cuándo el niño, ni me tiembla la voz si alguien menciona que estoy divorciada. Porque he comprendido que en la vida hay muchas maneras de triunfar. Hay quienes encuentran su final feliz criando hijos y compartiendo vejez, y habemos otras personas que, tras sobrevivir a una tormenta devastadora, logramos recuperarnos a nosotras mismas. Y ese final es igual de perfecto. Eran las 9:15 de la noche. Me preparé una infusión de manzanilla, me senté en la silla de exterior y me puse a corregir exámenes de lengua. El móvil se iluminó sobre la mesa. Era un WhatsApp de mi madre, con una foto de mi padre cortando una sandía entera en la cocina del pueblo, y me preguntaba, «¿Este fin de bajas a comer con nosotros, cariño?». Le contesté tecleando con una gran sonrisa. «Sí, claro que sí». Al soltar el teléfono, levanté la vista y vi la luna brillante y redonda asomando entre los edificios, como una medalla de oro colgada en la inmensidad del cielo, recompensando todo mi esfuerzo. Cogí mi taza y le di un sorbo. La infusión estaba caliente, la brisa de la noche era fresca, y la rosa de mi balcón se mecía libremente. De pronto, tuve la absoluta certeza de que todo lo que viniera a partir de ahora iba a estar muy bien, no porque esté esperando a que alguien venga a rescatarme y amarme, sino porque por fin he aprendido a quererme a mí misma como me merezco.